Como decía, dejamos lo mejor de las presentaciones para el final. Y tenemos aquí Vivir en Venecia, de nuestro admirado Abel Posse. Serán sus presentadores Santiago Kovatlov y Antonio Requeni. Voy a recordar brevemente los antecedentes de cada uno y luego les voy a dar la palabra a ellos, que es a quienes ustedes quieren escuchar. Antonio Requeni es periodista y escritor, nacido en Buenos Aires, se desempeñó largos años en el diario La Prensa, jubilándose como secretario de redacción, colaboró en diarios del interior y del exterior, fue crítico bibliográfico de La Nación durante muchos años, obtuvo una mención especial en ADEPA y los premios CONEX en las categorías Literatura Testimonial y Periodismo Cultural, respectivamente. Vale decir, me hizo acordar esto que es premio CONEX, el profesor Requeni, que tanto el profesor Requeni como el doctor Kovatlov son profesores de la diplomatura. Y usted, Abel, creo que alguna vez ha dado una clase también, es profesor de la literatura, así que tenemos 3 docentes de la literatura aquí. El profesor Requeni, decía, publicó una decena de libros de poemas, un libro de cuentos para niños, ya que fue colaborador de Villiquen, volumen de crónicas de viaje, y el Cronicón de las Peñas de Buenos Aires, que mereció el primer premio municipal de ensayo. También fue distinguido con el primer premio municipal de poesía por su libro Línea de Sombra. Es miembro de número de la Academia Argentina de Letras y fue condecorado por la República Italiana. En la Academia Nacional de Periodismo, de la que es miembro de número, coordina la Comisión de Comunicaciones. Santiago Kovatlov, también nacido en Buenos Aires, vastamente conocido también, ensayista, poeta, traductor de literatura de lengua portuguesa, autor de relatos para niños, graduado en filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Algunas de sus obras fueron traducidas al hebreo, portugués, alemán, italiano y francés, otras difundidas en España. Es profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, doctor honoris causa por la Universidad de Ciencias Sociales, Empresariales y Sociales, miembro del Comité Académico y Científico de la Universidad Ben Gurión del Negev de Israel. Participó como profesor invitado en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la ciudad de Guadalajara, México, en el año 2013. Desde 1992, miembro correspondiente de la Real Academia Española, y desde el 98, miembro de número de la Academia Argentina de Letras, cuyo presidente nos acompaña hoy. Vicepresidente de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, integra el capítulo argentino del Club de Roma e integró el Tribunal de Ética de la Comunidad Judía de la República, colaborador permanente de La Nación y además integra un trío de música y de poesía con Marcelo Mogilevsky y César Lerner. Finalmente, nuestro autor, Abel Posse, cordobés. Su obra narrativa fue varias veces galardonada. La alentadora acogida de sus obras temprana, recibió la faja de honor de la SADE por Los Bogavantes y el tercer Premio Nacional de Literatura Argentina por La Boca del Tigre. Fue consagrado además en 1992 con el premio del quinto centenario, que se hizo el premio internacional para el quinto centenario, con El largo atardecer del caminante, fantástico libro que todos han leído, pero el que no realmente es para releerlo, libro que integra una trilogía con Los perros del paraíso y Daimón. La obra de Posse es muy larga y desde noviembre del 2012 es miembro de la Academia Argentina de Letras. Después de estudiar Derecho, estudió Ciencias Políticas en la Sorbona, luego regresó al país e ingresó al Servicio Exterior de la Nación, desempeñando una larga carrera desde 1973. Entre sus muchos cargos fue cónsul general en Venecia, director del Centro Cultural Argentino en París. Ya como embajador, se desempeñó como jefe de misión en Checoslovaquia, continuando en la República Checa luego de la separación de ambos países, en el Perú, en Dinamarca, en la UNESCO con sede en París y en España. Obtuvo el premio CONEX, diploma al mérito, en 1994. Profesor Requeni, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Agradezco a todos y a cada uno de ustedes por asistir a
la presentación de este magnífico libro de Abel Posse. No es bueno ser envidioso. Dante trató a los envidiosos con mucho rigor. Los hundió en el fango y cosió sus párpados con alambres. Yo confieso que jamás sentí envidia por ninguna persona, menos una, pero fue una envidia afectuosa, lo que es casi un oxímoron. Ustedes ya habrán adivinado o deducido quién es esa persona cariñosamente envidiada. Abel Posse, claro está. Pero no lo envidié por ser un gran escritor, aunque a mí me hubiera gustado ser también un gran escritor. Lo envidié por su destino viajero. Yo no me puedo quejar, he viajado bastante, pero casi siempre en función periodística, vale decir por pocos días en cada lugar. Contrariamente a Abel Posse, debido a su actividad diplomática, residió años en ciudades como Moscú, París, Praga, Madrid, y particularmente en la ciudad que despertó mi envidia, Venecia. 6 años como cónsul argentino en Venecia, 2.190 días, hice la cuenta, en la deslumbrante ciudad, dentro del prodigio de belleza y poesía que emana de las mansiones y los palacios góticos y renacentistas, poblados de prestigiosas memorias y asomados al moaré del agua que discurre desde siglos por el laberinto de sus canales. Nietzsche, en un breve poema, confesó: Venecia es el único lugar en el mundo que amo. Y John Ruskin, que escribió sobre sus piedras venerables, afirmó: no hay más que 2 grandes conquistadores del olvido de los hombres, la poesía y la arquitectura. Pero se equivocaba. La poesía y la arquitectura de Venecia están condenadas a desaparecer. Venecia se hunde inexorablemente, y si los hombres no inventan un artilugio seguro para salvarla, un día será tragada por el agua, lo que hoy la hace aún más preciosa y querible, como si estuviéramos experimentando ya una anticipada nostalgia. Pero mientras eso no ocurra, vivir en Venecia, vivir Venecia, como se titula el libro que hemos venido a presentar, puede ser una de las mayores felicidades para el ser humano. Abel Posse vivió allí 6 años de felicidad. De felicidad porque sí, como la vana música del grillo, como diría nuestro común y querido maestro Conrado Nalle-Roslo. Recuerdo cuando conocí a Abel Posse. Fue en la Peña Argentina de la calle Florida. Él rondaba los 20 años y yo alguno más. Lo seguí luego en sus envidiables, insisto, destinos diplomáticos, además de seguirlo en sus excelentes libros, por supuesto. Nos veíamos en sus intervalos porteños y cuando fue designado en Venecia, organizamos junto con otros amigos una despedida en mi departamento de Caballito, al que vino con Sabine, su esposa. Brindamos y compartimos una torta coronada por una pequeña góndola de vidrio de Murano. Años después lo visitaría en el Palacio Mangili Valmarana, el consulado argentino, donde Abel y Sabine me agasajaron en la pianta nobile, el mismo espacio en el que 2 siglos antes el Canaletto había instalado su caballete de pintor. Pero basta de recuerdos personales y hablemos del libro, que para eso estamos aquí. Leer Vivir Venecia es como recorrer la ciudad sintiendo el brazo del autor sobre nuestro hombro. Es realizar una feliz caminata por sus fondamenti y salizzate hasta desembocar en la maravillosa Piazza San Marco, digna de tener el cielo por techo, como exclamó Napoleón al llegar a ella. Glorioso espacio, flanqueado por los antiguos cafés Floriani y Quadri, a cuyas mesas se sentaron Lord Byron y Wagner, Dickens y Proust. Es contemplar sus famosos palacios sobre el Gran Canal, la avenida de agua más hermosa del mundo,
el Palacio Dandolo, donde vivió Henry James, el Resónico, donde murió el poeta Robert Browning, la Caseta Rosa, junto al Palacio Cornaro, donde refugiaron su secreto idilio D'Annunzio y Eleonora Duse, o el Vendremín Calergi, junto a ese gran acento circunflejo que es el Ponte Rialto, en el que murió Wagner, convertido hoy en casino, o mejor dicho, casino, porque casino en italiano tiene otro significado. Pero Vivir Venecia no es un libro para uso turístico, tampoco una novela, aunque se lee como si lo fuera. Escrito en una magnífica prosa, como a la que Abel Pose nos tiene acostumbrados, posee además el atractivo de los personajes que van y vienen por los capítulos de su obra, descritos con la también reconocida maestría del novelista. En sus primeras páginas, Abel refiere detalles de su instalación en el Palacio Margili Valmarana, junto a Sabine, Iván, su hijo, y Delia, la empleada doméstica, una misionera que soñaba ser médica y que, merced al estímulo de Abel y Sabine, logrará hacer realidad ese sueño. La familia se completó con una gata encontrada en el apostadero de las góndolas, a la que bautizaron Ada, como la protagonista de la novela de Nabokov. En los siguientes capítulos van irrumpiendo los personajes de esta novela que no es una novela. El primero es Ernesto Sábato, siempre con su ceño fruncido. El segundo es Alberto Moravia, entre soberbio y anodino. Y el tercero, Jorge Luis Borges, a quien el lector encontrará en la página 122 junto con María Kodama. Nuestro Borges es invitado de honor a una comida en casa de Renato Mieli, antiguo partisano, fundador de ANSA y director de la UNITA, a la que asisten destacadas personalidades venecianas, casi todos de izquierda. Y mientras surgen en la conversación los nombres de Gramsci, Togliatti y Berlinguer, Borges, desentendido, trata de recordar unos versos de la uruguaya Delmira Agustini. Aparecen luego el premio Nobel Joseph Brodsky y su relación con la inteligente y atractiva Andreina, rusa como él, el pintor argentino Rómulo Machó y su compatriota Federico Vogelius, el cubano Alejo Carpentier, imponente como un tótem tropical, gran novelista y musicólogo para quien Venecia era la cristalización de un paisaje soñado por los violines de Vivaldi. El artista plástico Andy Warhol, inventor y gerente de su fama, tratando de mostrarse fuera de su propio mito. Manuel Mujica Lainez, otro gran enamorado de Venecia, que confiesa a Abel que hubiera sido de complotar contra él para reemplazarlo y ocupar su puesto. Y más nombres: Hipólito J. Paz, el querido y recordado Tuco Paz, Tomás Maldonado, los poetas Federico Gorbea y Olver Martínez Borelli. Anécdotas, descripciones, misceláneas van sucediéndose enhebradas mediante un estilo atrapante, hasta llegar al melancólico momento en que, después de 6 años de felicidad, Abel se traslada a París. Sí, nada menos que a París, pero Venecia. Venecia es en este libro algo más que un fascinante escenario, el suntuoso telón de fondo sobre el que se desarrolla el testimonio de un escritor sensible a su belleza. El espíritu de la ciudad no deja de estar presente en personajes y situaciones que Abel recrea con su notable talento literario. Vivir Venecia no es una narración ajena a la anterior creación ficcional del autor. Posee humanidad y amenidad. Son 300 páginas que resisten una lectura sin pausas, más aún, que incitan a seguir leyendo y lamentar que se terminen. Robert Louis Stevenson escribió: cuando una obra literaria tiene encanto, lo tiene todo. Vivir Venecia tiene encanto, lo tiene todo,
y tal vez un poco más. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, sumo primeramente mi propia satisfacción a la de Antonio Requeni y a la de los organizadores de esta reunión por poder compartir la emoción de leer una vez más a Abel Pose. Quisiera decir inicialmente algo en torno a un malentendido muy difundido. Se presume que cuando se presenta un libro de poemas, se podrá, al escucharlos, acceder a la vida del poeta, puesto que los poemas dirán de él, y esto en forma directa, porque, como digo, se presume que la poesía es el reflejo acabado de la vida de quien los ha escrito. Se presume también, en cambio, y por contraposición, que cuando se asiste o se participa en la presentación de un libro de ficción, ya esa transparencia biográfica quedaría opacada por el hecho de que los personajes de una novela contribuyen a que se mediatice lo biográfico, se disperse lo estrictamente literal de una vida y se pueda asistir en cambio a esta especie de abanico o de coro multiplicado incesantemente por la vida de personajes que disimulan o impiden el acceso directo a lo biográfico del texto, como ocurre en la poesía. Ambas presuposiciones son discutibles. Decía Fernando Pessoa, el poeta es un fingidor, finge tan completamente que hasta finge que es dolor, el dolor que de veras siente. Y quienes leen lo que escribe, sienten en el dolor leído, no los dos que el poeta vive, sino aquel que no han tenido. De manera que no necesariamente un texto es, en el caso del poeta, expresión de su vida directa, sino transfigurada por la expresión estética, y no necesariamente una novela impide el acceso directo a la biografía de un escritor. Se trata de saber cómo se lee. Se me dirá, en el caso de Vivir Venecia, que esta no es una novela. No, es el texto de un novelista, lo cual Pose no ha podido impedir al escribirla. Porque este es el libro de un novelista. Su concepto del lenguaje, de la estructura de su relato, de la forma en que él difuma la frontera entre lo estrictamente evocado y lo imaginario, revelan una y otra vez que estamos ante un artista mucho más que estrictamente ante alguien que presume volcar su vida o un periodo de su vida en forma directa en lo que cuenta. Un ejemplo notable de este carácter transfigurado que el libro tiene por obra de su condición de artista es que el libro incluye fotografías del periodo en el cual Abel Pose vivió en Venecia. Cuando uno las mira, no sin curiosidad, claro está, porque allí está él, con muchos de los personajes del mundo cultural a los que recién se refirió Antonio Requeni, cuando uno las mira, digo, tiene la impresión, al menos esa fue mi experiencia, de que las fotos se opacan en cuanto a su significado si se las compara con el relato y con la potencia, con la transparencia, con la visibilidad que todo adquiere por obra del lenguaje de Abel Pose. Las fotos atestiguan, el lenguaje explora, indaga, transfigura, rompe con la literalidad presunta que puede tener una foto en cuanto a revelación de lo que muestra. Mostrar de verdad es transfigurar. ¿Acaso, pensaba yo, Abel incluyó en este libro las fotografías para que nosotros pudiéramos advertir hasta qué punto lo esencial es invisible a los ojos, como suele recordarse? Y de hecho, este libro es también, junto con todo lo que
tan elocuentemente y con tanto cariño recordó Antonio. La presentación de Venecia como un espejo de la decadencia occidental. Es simultáneamente una ciudad amada y no por eso deja de ser una ciudad que atestigua, mediante el estado en que se encuentra y mediante lo que de ella han hecho sus habitantes, muchos de los cuales la han abandonado en pos de destinos más confortables. Una ciudad que viene a decirnos que Occidente languidece complacido en el confort del consumo. Y es también una ciudad que relata hasta qué punto ya no está habitada por la pasión de sostenerla como un imperio, sino por el confort de aquellos que, descendiendo de los grandes combatientes y conquistadores, hoy trabajan en la administración pública. No se le escapa esto a Abel Pose, y puede amar a Venecia sin olvidar en qué tiempo le toca habitarla, mientras como una voz en sordina aparece detrás de ese paisaje inicial y majestuoso la decadencia argentina de los años 70, la pasión por la muerte ejercida desde el terrorismo de Estado y desde la guerrilla apocalíptica, cónsul de un país difuso que, como él mismo recuerda, lo llevó al Malraux a decir cuando visitó Buenos Aires: esta, dijo Malraux, es la capital de un imperio. Pero ¿dónde está el imperio? ¿Qué recuerda? ¿Qué quiere decirnos Abel Pose con esta novela en la cual vuelve a explorar algo fundamental, que es su tiempo, su vocación de escritor? Porque aquí su vocación de escritor aparece atestiguada de dos maneras interesantísimas. Una es mediante las referencias directas que él hace a la composición de dos novelas durante el periodo en que le tocó ser cónsul argentino en Venecia. Daimon es una, Los perros del paraíso es otra. Escribe al mediodía, a la hora de la siesta. O bien a veces a la mañana muy temprano, entre las 5 y las 7, pero primordialmente a la hora de la siesta. Trata de escapar, dice él, a las imposiciones tonales que le hace el conferencista, para encontrar la voz inesperada, desenfrenada y administrada en su desenfreno del artista, del escritor. Está buscando su voz, cree encontrarla, siente la felicidad de alejarse de lo que sabe para ingresar en lo que desconoce. Sabe carnalmente que escribir no implica decir lo que uno sabe, sino tratar de saber lo que uno quiere decir. Es cónsul además, eficiente en su tarea, eficientísimo, diplomático reconocido por la excelencia de su trabajo, pero es además un hombre que sabe perderse. Es indispensable saber perderse si uno se quiere encontrar realmente. Él ejerce este extravío fecundo y rico en su narrativa. Hay momentos en los cuales él celebra además a los poetas. Quiero leérselos, quiero que ustedes escuchen lo que dice de los poetas. Dice esto: todos ellos, de todo el mundo, escriben un solo libro, que es el mayor documento de la condición humana. Ser poeta es sentir la vida en la posibilidad humana más profunda. Los resultados escritos, los poemas, son variables, pero no la resultante existencial de lo poético. La aceptación del universo en su evidencia y en su misterio, fuente de todo lo religioso,
y la celebración del don de la vida con todo, con su celebración y con su muerte. Nadie sabrá por qué en todo el mundo y en todos los tiempos aparecen los poetas. ¿No lo es él también? Sin duda alguna lo es él también. El libro está literalmente sembrado de aciertos expresivos. Yo mismo he subrayado más de 50 que me parecen admirables por la potencia con que traducen la hondura perceptiva de su mirada. Pero hay un episodio, uno esencial, que elegí también para leerles, porque muestra hasta dónde puede llegar un artista de la palabra como es Abel Pose. Es decir, insisto en esto, no un hombre que escribe bien porque tiene facilidad de palabra, sino que es un hombre que escribe bien porque descubre las trampas del lugar común, de los convencionalismos expresivos, de los facilismos habituales en los que zozobra nuestra capacidad de comunicación. Ese episodio del que les hablo es, lo recordaba Antonio Requeni también, el del encuentro final con su gata, Ada, cuando ya se están por ir de Venecia, cuando llega la hora de embalar, como suelen decir los diplomáticos, cuando todo aquello que fue nuestra casa ya no lo es más, pero no porque ya hemos partido, sino porque la sombra de la partida ya empaña la transparencia de la vida cotidiana. Su gata, Ada, que en un momento dado ha hecho el amor con un gato vagabundo que vino a visitarla al consulado y ha destrozado los papeles escritos por Abel, donde figuran buena parte de los originales de sus 2 novelas en composición, trepa a la mesa donde él está y se miran a los ojos. Dice así Abel: estoy ordenando notas cuando Ada se sube al escritorio de sus nostalgias. Nos miramos. No es la primera vez. Ella mantiene sus ojos en los míos. Tratamos de ahondarnos, caer hacia el otro. Sus pupilas verdes tienen ese rombo oscuro central que regula según la cantidad de luz. Nos parece estar a punto de saltar la diferencia, como intentando una aprehensión de ese otro viviente de funciones sobrevivenciales parecidas, de erotismo variable y reiterativo. Pongo suavemente mis manos como sosteniéndole la cabeza sin que apartemos la vista. Pero como otras veces, no paso la barrera. Ella sigue metida en el universo y en la eternidad. Yo sigo fuera del origen. Sigo ante el mundo, con toda mi humanidad de conciencia inútil y hasta angustiante. En nada no existen adioses. Su dimensión es la eternidad. Martin Buber tiene una página memorable en Yo y Tú, en la que describe, y por eso como artista Abel se parece y se hermana con el filósofo. Cuenta Martin Buber que estaba componiendo uno de sus textos cuando de pronto su gato, en este caso un gato macho, saltó sobre su escritorio y se sentó frente a él, muy cerca de él. Lo escuchaba a Buber ronronear y se le ocurrió pensar: me está mirando.
y de pronto comprende que a él lo que se dice a Martin Buber, el gato no lo estaba mirando. El gato estaba mirando, no a Martin Buber, a otra dimensión de esa presencia que estaba al alcance de la emoción de ese gato por obra de la cercanía imperante entre dos universos distintos. Y entonces Buber dice, comprendí que nunca podríamos transponer nuestra diferencia, solo sentir su efecto intensísimo. Toda la novela biográfica o la biografía novelada o este relato poético extraordinario que compuso Abel Posse está traspasado por lo que Venecia tiene de inaccesible, de otredad, de distancia infinita, de algo que siendo discernible a la mirada patética, dice él, del turista, que la busca de alguna manera para atraparla en una foto o en una familiaridad imposible que solo redunda finalmente en el cansancio de caminatas calcinantes. Todo eso, dice él, esa diferencia excepcional que hace de Venecia un secreto habitable, encuentra en su prosa la posibilidad de alcanzar una temperatura excepcional. Nos dice simultáneamente, no podré olvidar esta ciudad, y a la vez añade, nunca la conocí. No la conocí porque la viví con una intensidad excepcional. Y me recordó en ese sentido que los únicos seres inaccesibles para cada uno de nosotros son los que amamos. Lo demás nos resulta cortésmente indiferente. Pero solo son desconocidos para nosotros aquellos seres que por obra del hecho de quererlas, es decir, de no tenerlas, te quiero quiere decir no te tengo. Por obra del amor que sentimos por ellas, se vuelven inaccesibles. Hay que desconocer muy hondamente algo para que efectivamente forme parte de nuestra intimidad. Esto es lo que ha logrado Abel en su novela. El lugar de lo culinario, los detalles infinitos sobre lo minucioso, lo festivo, la abundancia de las comidas y las bebidas celebradas en su singularidad, no por el hartazgo que se alcanza a través de una sobredosis, sino por la delicadeza infinita de saber lo que significa un plato veneciano y poder discernirlo de un plato que no lo es. Lo que significa esa melodía ondulante, incesante del agua en las escalinatas gastadas, oídas por él durante la noche, mientras los vaporetos van y vienen cada hora. El encuentro maravilloso y tierno con su hijo, el compañerismo en la edad azul con su esposa, el amor, la amistad, la ironía, la infinita soledad de cada uno de nosotros, la farsa de los espejos que presuntamente nos reflejan y solo muestran nuestra extranjería. Todo esto está aquí. George Steiner dijo, leer es riesgoso, porque se está en manos de quien escribe, cuando de veras quien escribe está en manos de la aventura de buscar. Arriésguense a este libro, encontrarán tal vez un reflejo de lo que podríamos haber sido. Gracias. Lo escuchamos. Sí, bueno, yo no tengo nada que agregar sobre mí mismo. He sido presentado no por dos aficionados de la literatura, sino por dos señores escritores muy importantes. Me siento muy halagado por eso y ojalá que mi libro sea como ellos dicen. En realidad la vida de los libros es como la de los gatos. Uno escribe un libro y el libro empieza a circular misteriosamente. Uno cree que le manda al gato, que lo tiene, se va por los techos, vuelve, puede volver después de un año. Y los gatos están muy presentes en todo esto,
porque realmente este acercamiento que hicieron nuestros amigos y Santiago al hablar de esa Venecia que es gato, que uno quiere llegar a desentrañar cómo se pudo haber producido en estas islas de fango un imperio, un pequeño imperio lleno de coraje, de gente que venía huyendo, verdaderamente se fueron a las islas, los costeños de esa zona del Adriático, para defenderse de las grandes migraciones que venían de Asia. Y bueno, no se les ocurrió nada más que buscar el terreno más difícil. Ahí plantaron troncos de árboles que traían de muchas partes de la cercanía, sobre todo de la península de Parenzo, y los clavaban a pique y fueron haciendo unas especies de cimientos de un sueño. Después empezó esto de los palacios. Ellos no querían tener casas. La casa es un camino dentro de la lucha por la vida. Ellos, cuando tenían el dinero que merecía un vencedor de alguna batalla, y Venecia fue una potencia militar importante, potencia a tal punto que el astillero, que es donde está hoy el arsenal de Venecia, tiene ahí un factor de producción así inédito en la época. Dicen que salía una galera artillada en un solo día, así un poco como Estados Unidos en la guerra última, fabricaba un barco de combate en un día. Esta es un poco la situación de Venecia, es un misterio su origen, y esto de los palacios que obligaban a la gente. El hombre que era en primera generación había podido construirse un lugar para vivir, hacía un palacio. El palacio determinaba la continuación de su estirpe. No iba a ser un hijo más rico que él, o más poderoso, o un general, o un almirante más importante que él, sino que iban a ser precisamente el palacio, iba a determinar la obligación de seguir en una dimensión de grandeza. Los palacios eran funcionales, no eran solamente un episodio digamos, de vanidad y de excepcionalidad, sino que estaban integrados en la pasión de Venecia general. Era una pasión que ocupaba todos los espacios de la vida. Y yo a veces pensaba que Argentina tenía algunas cosas parecidas. Esto de arrancarse del desierto, de llegar a 1852, por ejemplo, los argentinos, y proponerles al mundo, después de haber cruzado esos infinitos barriales inundados con galeras que iban a los tumbos a través de postas verdaderamente insoportables, pero mucha gente prefería dormir al aire libre que dentro de la posta, y comer lo que podía, porque el agua siempre estaba verde, o la carne, como decían aquellos en aquella época, bombada. De la misma manera, los argentinos en 1853, antes de nuestra decadencia tan larga ahora, invitaron al mundo y a los hombres de buena voluntad a habitar el suelo argentino. El suelo argentino era un desierto que ni siquiera tenía mapas. El Vaticano tenía algunos mapas que se acababan por el sur con esa vaguedad y buena voluntad eclesiástica de alargar algunas líneas para imaginar cómo eso se intercalaba con el océano. De todas maneras, lo curioso es que esa tierra desconocida pretende lo mejor. En esto tenemos un parentesco. El origen argentino es bastante misterioso, esa fuerza vital que hemos tenido, ese sueño que ojalá no haya durado solamente la llamarada de un siglo. Ese sueño es parecido al de estos locos venecianos cuando llegan a los islotes de fango. Y entonces ahí ellos están en una posición política muy importante, o geopolítica, porque en realidad el Imperio Otomano era ya dominante. Usted sabe, ya cae Constantinopla en 1453 y de ahí en adelante la suerte del este de Europa era muy riesgosa. Incluso ustedes saben que en esa batalla de reconquista del imperio, de los imperios islámicos, de los reinos islámicos y de las tribus incluso islámicas, esa reconquista es un episodio ancestral que ahora se está repitiendo de otra manera, pero nosotros estamos viviendo lo que ya vivió Europa en otra época. No se olviden de que estuvo ocupada una gran parte de Europa, especialmente el andaluz, fue el paraíso para los islamitas, y eso duró muchos siglos.
en 1442 se aclara la situación y la expulsión de los musulmanes, y la guerra continúa. Pero en todo caso, lo importante de Venecia es que, aprovechando esa situación geopolítica, no dudan esos campesinos y pescadores, ese pobre pueblo, en iniciar la defensa de ese occidente al cual están ligados por Bizancio, están ligados por una cultura y por un sentido de cristiandad. En 1571 la flota veneciana es decisiva en la batalla de Lepanto, donde se forma esta divisoria sin entendimiento afectivo ninguno entre el mundo otomano, islámico y árabe y el mundo católico y cristiano de Occidente. Esa divisoria, el papel militar más importante lo lleva la flota que comandó don Juan de Austria, el hijo natural de Carlos V, y llevó a Venecia a imponerse en el mundo como una potencia desde donde surge también su riqueza. Era un país de gente muy aventurada. Recordemos el viaje de Marco Polo como uno de los episodios de las odiseas humanas más maravillosas, hasta de descubrir en cierta medida esa China misteriosa que era el país más perfecto de la época. Bueno, en mi novela, que como dice, la bautiza el amigo Colador, no es una novela, yo soy un novelista que quiso escribir e invitar a todos ustedes a andar por Venecia como yo. Pero yo escribí esto tal vez aburrido, y lo escribí aquí en Buenos Aires pensando que yo querría de alguna manera aprovechar la serenidad que da la marginalidad, el deseo de refugiarse de las cosas que pasan en nuestro país. Me volqué, tuve la suerte de reencontrarme como escritor y me volqué entonces a reflexionar y usar el tiempo azul, que digo, como digo en este relato, para rememorar a lo que la zona que el país o los días, esos años, ese sexenio que yo llamo el día más feliz, que me dieron la mayor felicidad de mi vida. Y entonces empecé a escribir con absoluta realidad. Todos los personajes que aparecen ahí son reales. Esos personajes en algún momento yo entro en Venecia con mi familia, cuento todo el espectáculo que es situarse en una ciudad donde las calles son de agua, ¿no? Que es una verdadera entidad diferente, un unicum, como dicen los especialistas y los arquitectos. Y desde ahí entonces inicia un conocimiento de gente de Venecia, todos reales, los del cuerpo consular y personajes extraordinarios como Joseph Brodsky, que es un poeta expulsado a los 22 años de la Unión Soviética con riesgo de muerte, y que se encuentra con una aristócrata veneciana que era comunista, como pasaba en el comunismo chic, que llamaban, o el comunismo caviar europeo de esa época, y le encomiendan a ella de ir a buscarlo al ferrocarril y llevarlo a una pensión, a este hombre que llega con muy mal trajeado, no trajeado, sino con una opalanda prácticamente, de la cual lleva colgada una máquina Olivetti con tipo cirílico, caracteres cirílicos, y luego se inicia ahí, por parte de él, un amor demencial por esta mujer que para él fue volver a estar en Venecia. No se daba cuenta que había identificado a esta mujer con Venecia, y para colmo después la endiosa al punto de creerla una gran intelectual, y ella piensa en la poetisa mayor rusa, que fue Anna Akhmatova, que fue la que le dio a él el primer impulso para iniciarse como poeta, elogiando un poema que él había hecho al poeta metafísico inglés John Donne. Ahora, esto es uno de los episodios, hay otros, como el que contó Antonio,
de esta persona que nos acompañó, que queremos mucho todavía, pero que tuvo un periplo increíble. Era una persona inteligentísima, y el que me la recomendó en Buenos Aires por un accidente con otra persona que iba a ir mandada para este trabajo de ayuda que me correspondía como cónsul, ayuda familiar. Esta persona tenía un cero cultural, sabía escribir y leer, había aprendido en Buenos Aires dificultosamente, no tenía documentación, prácticamente no existía, la Cancillería organizó rápido su documentación. Y bueno, viajamos a Venecia y inició ella, tenía la voluntad de hacer algo. Venecia despierta voluntades, y hubo campesinos que pudieron hacer el Palacio Resónico, o el Palacio Corner, o el Palacio Ducal. Lo mismo pasa, es un lugar que motivó a lo mayor al desafío. Y ella se inicia a estudiar, le ayuda a un cura ciego, que ya estaba en la parroquia del barrio, pero que no tenía funciones mayores, obviamente, y le va enseñando cosas, era maestro. Bueno, lo cierto, brevemente, hace el secundario italiano en 2 años, el bachillerato en otros 2, e ingresa en la Universidad de Padua, en la Facultad de Medicina, y prácticamente se recibe. Y lo curioso del personaje lo que pasa en ese punto, cuando ella, que viene siendo un poco la moretina, era un poco abrasilerada en su forma física y de ser, de la frontera, y ella llega y se da cuenta que está insertada en ese universo tan extraño y perfecto, tiene una reacción que no les cuento, pero que es interesantísima, porque es absolutamente real y absolutamente increíble. Y luego, en la ciudad de la felicidad se va madurando, esta es otra idea que he tenido acerca de este libro, en la ciudad de la felicidad, en el tiempo de la felicidad, se va madurando el pago de la Acaronte, el paso de la barca, la muerte, el sufrimiento, la enfermedad. Nadie puede estar exento de eso. Y entonces el drama está disimulado en el relato por todo este momento de verdadera felicidad, que parecería ser el prólogo de cosas a veces más graves. Pero ciertamente es la parte de luz que corresponde en la vida, la parte de celebración, como decía Rilke. Siempre hay un momento de celebración, y yo lo tuve en Venecia, lo tuvimos con Sabine y con mi hijo en Venecia, y creo que esto es para mí una oportunidad, fue para escribir esto con total objetividad, sin muchas preocupaciones literarias, más que expresarme lo más correctamente posible, para transmitir esa poesía inmanente a la belleza europea que encontramos tantas veces, tanto en Florencia, en Venecia, en Roma, en las calles, en el estilo italiano. Esa especie de poesía que no busca ya el canto, sino simplemente el sentimiento profundo. Poetas somos a veces todos. Hay algunos que escriben, algunos escriben mal y algunos son grandes poetas, pero el sentimiento poético es una cosa que no podemos perder. Tenemos momentos de vida, y sobre todo en la vida pública, carencia total de poesía e imaginación, es común. Pero nosotros mismos, en el yo profundo, siempre somos un poco poetas y siempre imaginativos. Y yo, este libro me dio la satisfacción, además, de poder no ser yo el protagonista, sino simplemente el mostrador de Venecia. Y Venecia es una ciudad abusada por el turismo, no pretende ser una guía de turismo. Y ustedes, si observan, van a encontrar mucho que les interese la literatura, que hay muy pocos libros escritos sobre Venecia. Hay exclamaciones sobre Venecia, como la de Nietzsche que citó Antonio. La gente exclama y se va. Por ejemplo, Sartre sobre Venecia es interesante, porque acá fue nombrado. Sartre, a quien aparece en el libro en una escena triste de su vida, Sartre decía de que nunca había podido entender, que cuando se iba no lo había podido aprender. Este hombre, que tenía esa voluntad francesa de comprender todo y enseguida escribirlo, además, esa criptomanía que decía Ortega que tenían los franceses,
cuando vivía en Venecia y cuando iba a Venecia quedaba siempre desorientado, no pudo. Y Proust es el que más intentó escribir, pero siempre escribió en torno a los temas de su madre y de él en Venecia. Pero no, tampoco fue muy descriptivo. Y lo que quiero decir es que en realidad es un libro más para el que quiere ser viajero que para el que es turista. Los grupos de turistas ahí dificultan ver a Venecia. Para encontrarse con Venecia hay que hacerlo a las 3 de la mañana, como un día de insomnio, que yo fui caminando desde el Palacio hasta la cercana puesto de las góndolas, unos lugares que hay para los gondoleros y las góndolas al final de alguna callecita, y yo ahí me encontré con la familia de gatos del barrio. En esa época los gatos eran muy importantes, las horribles eran las palomas, pero los gatos eran muy importantes, y los gatos eran importantes porque todavía se temían a las ratas, que en realidad morían ahogadas, y no por esos gatos maravillosos que no tenían un gran trabajo que hacer. Bueno, yo estoy muy contento porque he escrito ese libro, un libro que yo creo que puede ser simpático a ustedes y donde hay muchas verdades de la vida que se dan muy indirectamente, conocimientos y experiencias incluso de mi propia vida dadas muy al pasar, pero que el objetivo del libro es el de enaltecer ese misterio de una ciudad que desafía a la subcultura que estamos viviendo. Estamos viviendo en una época que produce aquello que Ortega temió ya en el año 20, que era el hombre de masa, ¿no? El hombre masa, decía él. Estamos viendo, todos estamos masificados y creemos que no somos soviéticos. Y todos estamos esclavizados por la estructura social que hemos creado, donde el espacio, ni siquiera hay espacio para leer. Los que leen son los escritores, los periodistas dejaron de leer, como decía Frondizi, y los políticos también. Y yo creo que este es un poco el interés que yo tuve al escribir este libro, y deseo que les guste, y lo que más deseo es, como dicen estos dos excelentes escritores, que el libro podría ser bueno. Bueno, vamos a ver. Cuando un escritor escribe un libro es una desilusión tremenda, y es rarísimo ese efecto, es bastante saludable, pero no... Puede ser que uno reencuentre algo bueno de su libro cuando lo lee mucho tiempo después, pero en lo inmediato todo parece una frustración. Y lo que dimos de bueno, si lo dimos, a veces no nos damos cuenta. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Qué maravillosos tipos.